Bueno, buenas tardes a todos. Soy Pablo Aliperti, jefe de Comercio Interior de la Cámara Argentina de Comercio. Es un gusto para mí darles la bienvenida a este workshop del programa Alinvest Verde, ¿sí?, que está auspiciado por la Unión Europea. Y bueno, tiene como finalidad, obviamente, darles a ustedes las herramientas para poder hacer la presentación en la segunda convocatoria de este programa, ¿sí? Les pedimos, por favor, mantengan los micrófonos apagados para que no haya ruido y que todas las preguntas las destinen al chat para luego nosotros poder hacérselas a cada uno de los expositores, ¿sí? Quiero agradecer a cada uno de ustedes su presencia, a las distintas entidades de la Argentina, a las cámaras binacionales europeas en Argentina y en toda Latinoamérica. No nos quiero entretener mucho tiempo más. Es por eso que cedo la palabra a Pablo Iglesias de la Unión Europea. Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias, Pablo, y gracias a la CAC y a todos los que forman parte del equipo que estarán presentando en el día de hoy. Yo me llamo Pablo Iglesias Rumbo, soy el agregado de cooperación de la delegación de la UE aquí en Buenos Aires. Y bueno, nosotros desde la delegación no queríamos perder esta posibilidad de acompañar y de saludar en esta reunión, porque bueno, Alinvest es un programa al que le tenemos mucho cariño y bueno, personalmente yo en concreto mucho, porque estuve trabajando en el programa en Bruselas hace muchos años, estuve involucrado en la segunda etapa de este programa Alinvest, en la tercera e incluso en la cuarta. Y bueno, con eso os digo ya mucho, ¿no? Que el programa tiene un recorrido muy largo. De hecho, fue el primer programa regional de la UE con América Latina y este programa, el éxito de este programa dio lugar al nacimiento de muchos otros programas regionales con otras temáticas, ¿no? Ciudades, universidades, temas sociales, gestión en fronteras. Entonces, pero bueno, es el programa que más ha perdurado en el tiempo. Se han visto algunos cambios, algunas innovaciones, ¿no? en esta etapa, en esta edición de Alinvest. Pues hay asistencia técnica para el sector privado y hay un componente de propiedad intelectual. Pero bueno, el constante a lo largo de los años realmente ha sido el apoyo al sector privado y es donde está el grueso de la financiación del programa, ¿no? Bueno, porque ha tenido éxito, como digo, porque ha habido mucha demanda, ¿no? Tenemos muy buenas relaciones comerciales con Argentina. La Eurocámara aquí dice que unos 300.000 puestos de trabajo están directamente ligados a nuestra presencia comercial, pero esto siempre se puede mejorar y por eso tenemos este programa. De hecho, el martes de esta semana estuvo aquí Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, y estuvo hablando del acuerdo de asociación UE-Mercosur, que habría que darle un empujón final para terminar de ratificar ese acuerdo, ¿no? Hay mucho interés en desarrollar cada vez más nuestras relaciones con el sector privado aquí. La delegación estamos, bueno, mi trabajo en el día a día cada vez más está centrado en buscar proyectos con el sector privado. Estamos trabajando mucho con la Eurocámara, con las cámaras nacionales y bueno, ahí estamos en este momento tanteando, explorando las posibilidades de hacer proyectos en el ámbito del litio, del hidrógeno verde, digitalización. Y bueno, también estamos ahí intentando buscar afinidad o alinear nuestros intereses con los de instituciones financieras como el BEI, el Banco Europeo de Inversiones, que justo este pasado mes de diciembre
firmó un acuerdo con el BICE, el Banco de Inversión y Comercio Exterior, por 60 millones de euros para proyectos de bioeconomía y energía y eficiencia energética. Os lo comento porque esta línea de crédito será operacional en cuestión de semanas, ¿no? Y bueno, yo creo que voy a terminar aquí y os animo a participar en esta convocatoria, a sabiendas que cualquier contrato que se pueda adjudicar se hace en un momento de excelentes relaciones entre la UE y Argentina. Y nada más, mil gracias una vez más por la invitación, por estar aquí con vosotros. Y nada, paso la palabra quizá a Frank Suma, si no me equivoco. Gracias. Sí, bueno, aquí estoy. Buenos días a todos en América Latina y en otros países que están con nosotros, y buenas noches a todos que tal vez participan también desde Europa, como yo. Muchas gracias por acompañarnos en este evento y muchas gracias a los dos Pablos por las palabras introductorias y por haber situado el programa en el marco político actual. Yo me llamo Frank Suma y soy el director de proyectos del componente 1 del Alinvest Verde. Estamos muy contentos de reunirnos el día de hoy en el marco de este workshop. Imagino que algunos de los que están hoy con nosotros estuvieron en el evento de lanzamiento de hace 3 semanas, tal vez. Sin duda habrá alguna repetición de lo que se dije entonces, pero mejor escuchar algo doble que de ninguna manera. En comparación con el evento de lanzamiento, la idea del taller de hoy es ser mucho más específico sobre el proceso de postulación y los diferentes documentos. Antes de comenzar con los detalles sobre la segunda convocatoria, nos gustaría hacer una breve revisión del programa y cómo se ha venido ejecutando para darles por lo menos el marco global. No se preocupen, yo sé que ustedes son más interesados en los detalles de la segunda convocatoria que en un cuento sobre la primera, que ya está en marcha. No obstante, consideramos importante hacer un breve resumen. Bueno, Pablo ya lo ha mencionado, que el Alinvest es un programa bien importante para la Unión Europea, ya tiene 28 años y siempre se ha trabajado con pequeñas y medianas empresas, y eso es lo especial de este programa, ¿no? Para promover el crecimiento económico y la creación de empleo. Y hoy en día este programa Alinvest se puede llamar un programa insignia de la Unión Europea. Y lo específico de esa edición es en total la 6ª edición, como lo pueden ver acá en el slide. Es el enfoque en lo verde, con el objetivo de contribuir a una transición hacia una economía más circular, baja en carbono, eficiente en recursos, para abordar desafíos globales, para así incorporar una mirada sostenible a lo largo de las cadenas de valor de los negocios de la región. Entonces, con esta edición, América Latina adopten prácticas más sostenibles que impulsen. Aunque hoy representamos al Alinvest, Pablo, solo representamos el componente 1, pero el programa está de 3 componentes. El componente 2, que trabaja con instituciones públicas, y el componente 3, que gestiona los derechos de propiedad intelectual. El objetivo de nuestro componente, ahí gestionamos fondos para el financiamiento de proyectos de economía verde que surjan de la asociación entre organizaciones empresariales de América Latina y de la Unión Europea. Así damos una oportunidad de financiamiento para que las pymes logren ventajas competitivas que las posicionen a la vanguardia de sus sectores. Nuestro componente se ejecuta en casi toda la región y la ejecución del componente 1 está a cargo de SECUA.
Para aquellos que todavía no nos conocen, somos una organización alemana de desarrollo sin ánimo de lucro que trabaja en todo el mundo implementando programas de cooperación, especialmente bajo un enfoque de promoción del sector privado. Existimos ya desde el 1991 y nuestros accionistas son las principales asociaciones empresariales alemanas, tal como, por ejemplo, la Cámara de Industria y Comercio alemana o la Confederación Alemana de Oficios Artesanos y otros, junto con la GIZ. Participamos ya en versiones anteriores del Alinvest y ahora somos el líder de un consorcio ejecutor en el que participan diversas organizaciones de la región, así como de la Unión Europea. Entonces tenemos a AGEXPORT, la Asociación Guatemalteca de Exportadores de Guatemala; de Brasil, la CACB, la Confederación de las Asociaciones Comerciales y Empresariales; de Bolivia, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, CAINCO; de Perú, la Cámara de Comercio de Lima; y de México, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Jalisco; y de Europa, el otro socio es Eurochambers. Asimismo, en nuestro componente contamos con una serie de organizaciones asociadas en los diversos países de ejecución, tal como nuestro anfitrión, la CAC, hoy día. Y se puede ver debajo de la línea esas instituciones asociadas. Los objetivos de nuestro componente son, de un lado, promover el crecimiento sostenible y la creación de empleo, apoyando la transición hacia una economía baja en carbono, eficiente en recursos y más circular en América Latina, y de que las pymes de la región adopten procesos y prácticas menos contaminantes y más sostenibles como elemento clave de su competitividad. La idea es convertir los retos climáticos y medioambientales que hay hoy en día en oportunidades empresariales. Déjenme resumir algunos datos clave del programa. Tendrá una duración de 60 meses, de diciembre de 2021, cuando empezamos la implementación, hasta noviembre de 2026. El presupuesto total de nuestro componente se asciende a 31,25 millones de euros, y dado que se financia hasta un 80% de los costos subvencionables, entonces la contribución de la Unión Europea para el desarrollo de nuestro componente es de 25 millones de euros. Y la metodología de implementación es doble. De un lado, junto con nuestros socios en el consorcio, estamos ejecutando actividades de manera directa para contribuir a los indicadores del programa. Tenemos un marco lógico con nuestros indicadores del programa, al cual contribuimos nosotros directamente. Aparte de esa implementación directa, la gran parte del trabajo en el consorcio es el lanzamiento de convocatorias de propuestas, como esta segunda convocatoria, y después la evaluación, la contratación y, ante todo, el monitoreo y el acompañamiento de la implementación de esos proyectos que los llamamos proyectos de partenariado. Y los proyectos contratados, estos proyectos de partenariado, contribuyen también fuertemente al logro de los indicadores totales del programa. La primera convocatoria, como saben, se llevó a cabo en el último año. Durante este proceso recibimos 136 propuestas procedentes de toda la región, y somos realmente muy contentos de que hemos recibido propuestas de cada uno de los 18 países elegibles. De Argentina, finalmente contratamos 3 proyectos, que es realmente mucho si uno mira la relación detallada. De los 136 propuestas, solo 7 han sido entregados de o para Argentina, entonces es un 5% de las propuestas, pero el 12,5% de los proyectos en ejecución, entonces 3 de los 24 son implementados en Argentina por instituciones de Argentina y sus socios europeos o del país, por supuesto. No obstante, esperamos que el interés siga siendo alto y que recibamos de nuevo muchas y buenas propuestas de proyectos, y tal vez con el mismo éxito como la última vez. Y lo había mencionado un poco,
tras esa evaluación en el último año, contratamos finalmente 24 proyectos y para estos proyectos se destina un poco más de 7 millones de euros. Los proyectos se ejecutan en este momento en 11 países en América Latina. Aquí solo contamos los proyectos en los que se desarrollan las principales actividades. Por eso, por ejemplo, Guatemala no aparece en el mapa, aunque también se llevan a cabo actividades en este país en el marco de un proyecto. Pero los países actualmente con proyectos de implementación son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, Perú y Uruguay. Y de la Unión Europea, instituciones están en este momento, hasta ahora, implicados de Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia e Italia. Estos 24 proyectos están ejecutados por organizaciones empresariales como cámaras industriales, bilaterales, pero también por fundaciones, ONGs de América Latina y también de la Unión Europea. En el slide pueden ver los logos de los coordinadores, es decir, de los líderes de los consorcios que implementan los proyectos. Dado que cada proyecto tiene que ser implementado por lo menos por 2 instituciones, tenemos en total unas 66 instituciones individuales que en diferentes casos aparecen en diferentes consorcios. Esas organizaciones se han comprometido con el desarrollo de la economía verde en los respectivos países de América Latina y, por tanto, con la creación de empleos sostenibles. Como en el caso de la segunda convocatoria, estos proyectos de partenariado se enfocan en 2 lotes temáticos. El primero busca la implementación de sistemas agroalimentarios y cadenas de valor sostenibles sin deforestación. Y el segundo, la transición hacia modelos empresariales bajos en carbono, eficientes en recursos y circulares. Entonces, las temáticas son muy similares a las temáticas de la primera convocatoria. En fin, hay una gran variedad de temáticas en estos 24 proyectos, desde proyectos agrícolas en el ámbito de la apicultura, vinicultura, aguacate, café y mucho más. Hay proyectos de prevención de plásticos, enfoques innovadores para la industria textil, reducción de residuos de envases en la industria eléctrica y muchos otros proyectos innovadores en el fortalecimiento sostenible del sector privado. Bueno, aquí termino con mi breve discurso y deseo a todos que este taller de hoy sea fructífero y responda ya a muchas preguntas que estoy seguro existen, para que no nos quedemos en palabras y se inspiren un poco para vuestros proyectos. Nos gustaría mostrarles a continuación un breve video con algunos testimonios de diferentes proyectos de la primera convocatoria. Y después vamos a continuar con los detalles de la segunda convocatoria con mis colegas del equipo. Muchísimas gracias y hasta luego. Hola, soy Carola Saavedra, directora de Comunicación y Proyectos de Cámara de Industrias del Uruguay y somos socios verdes del programa Alinvest Verde. Estamos a cargo de la ejecución del proyecto de partenariado llamado Hub de Circularidad y Síntesis Industrial, el cual tiene como objetivo promover la incorporación de prácticas sostenibles, innovadoras y asociativas entre pymes de Uruguay. Hola, soy Gustavo Jauregui, gerente general de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia. Somos socios del programa Alinvest Verde a cargo de la ejecución del proyecto Be Green, que tiene por objetivo cultivar oportunidades digitales empresariales y sostenibles en la cadena de valor apícola, con escalabilidad y replicabilidad en otras cadenas de valor. Hola, soy María Domínguez, gerente de proyectos en Clean Cluster. Es el clúster de Dinamarca para las tecnologías limpias y ambiente. Nosotros somos socios verdes del programa Alinvest Verde. Estamos a cargo de la ejecución del proyecto de partenariado Acelera. El objetivo del proyecto es, a través de colaboración internacional con entidades europeas y a través del desarrollo de capacitaciones sobre economía circular y sustentabilidad, apoyar a que las pymes de Argentina sean más sostenibles, a mejorar sus cadenas de valor y sus procesos en términos de sustentabilidad.
soy Felipe Rivadeneira Molestina, presidente de FedExport y somos socios verdes del programa Alinvest Verde a cargo de la ejecución del proyecto de cooperación en el capítulo Ecuador. Implementación de prácticas sostenibles y ecoinnovadoras que tiene por objetivo fomentar en Ecuador la producción, el consumo y la gestión integrada de residuos sólidos ambientalmente responsables y basados en los principios de economía circular en todo el territorio ecuatoriano. Hola, soy Marina Isú, manager de sostenibilidad de la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana. Somos socios verdes del programa Alinvest Verde, a cargo del proyecto de partenariado Fantástico Sostenibilidad con Plástico. El proyecto tiene por objetivo promover una gestión sostenible del plástico, involucrando a toda la cadena de reciclaje y apoyando al desarrollo del mercado de productos alternativos al plástico de un solo uso en Perú. Soy Ana María Charris, directora de Relacionamiento Empresarial de la Cámara de Comercio de Barranquilla, y somos socios verdes del programa Alinvest Verde, a cargo de la ejecución del proyecto de colaboración Apoyo al Desarrollo Sostenible y la Eficiencia Energética de la Región Caribe de Colombia, que tiene por objeto apoyar la transición energética y la adopción de prácticas sostenibles del tejido productivo de la región Caribe colombiana. Hola, soy José Díaz, analista de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Santiago y somos socios verdes del programa Alinvest Verde. Estamos a cargo del proyecto partenariado Ecoaceleradora, Innovación en Modelos de Negocios Circulares para el packaging de comercio electrónico, que tiene como objetivo fomentar y desarrollar soluciones sostenibles que busquen reducir y reutilizar los residuos generados por el packaging de comercio electrónico en Chile. Promovemos el desarrollo sostenible de las pymes en América Latina. Muchas gracias por el video. Ahora voy a comenzar yo. Buenos días a todos, yo soy Irene Haddad, Team Leader del programa Alinvest Verde, componente 1. Buenos días, buenas tardes, perdón, Argentina y a todos aquellos que nos estén viendo desde otros países, a las cámaras bilaterales europeas en América Latina y a todos los interesados en esta convocatoria que están aquí presentes. En las siguientes presentaciones otorgaremos información práctica para que puedan postular y ser adjudicados con un proyecto a través del programa Alinvest Verde en el componente 1. Yo voy a comentarles sobre los requisitos de postulación y sobre cómo postular. Luego mi compañero Marcelo, que es el responsable en el equipo de las ejecuciones técnicas del programa, les hablará sobre los indicadores, el marco lógico y el plan indicativo. Posteriormente yo les voy a dar algunas indicaciones sobre cómo formular el presupuesto y algunas informaciones relativas a los aspectos financieros que deben tener en cuenta para poder postular. Y luego Marcelo volverá a intervenir para darle algunos consejos técnicos, o más bien, digamos, algunos errores frecuentes que se cometen a la hora de participar para que los puedan tener en cuenta y eviten estos errores, así puedan tener éxito en esta convocatoria. En caso de que tengan algunas dudas o preguntas relacionadas a lo que vamos a presentar ahora, por favor escríbanlas al chat y al final de la sesión las responderemos. En caso de que no lleguemos a responder todas las preguntas, voy a mostrarles al final de la presentación nuestro sitio web y donde encuentran el formulario para enviarnos preguntas que iremos respondiendo de manera periódica y de manera igualitaria a todos los postulantes. Comenzamos entonces con la parte práctica. Lo primero que deben tener en cuenta a la hora de postular es que en nuestro sitio web tienen toda la información referente a esta convocatoria y también la información del programa y de todos sus componentes. También disponemos de redes sociales a través de las cuales pueden estar informados de esta convocatoria y de todas las actividades que realizamos. Deben también tener en cuenta que esta convocatoria a propuestas está estructurada en dos lotes. El lote 1 es cadenas de valor sostenibles y libre de deforestación en la industria agroalimentaria. Los proyectos de asociación deben presentar un enfoque integrado y completo que incluya distintas acciones como soluciones digitales en geolocalización, formación y capacitación de las pymes en los requisitos del Reglamento de la Unión Europea sobre deforestación, promover sistemas de certificación e incentivos para cadenas de valor agroalimentarias, inclusivas y sostenibles, entre otras. El lote 2 se trata de transiciones a modelos comerciales, circulares, eficientes en el uso de los recursos y bajos en carbono.
Los proyectos deben promover prácticas económicas sostenibles como el uso de fuentes de energía limpia, la gestión de residuos, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, entre otras. Revisemos ahora algunos datos claves de esta convocatoria. Tengan en cuenta que deben presentar proyectos innovadores e integrales, no acciones puntuales, y que tengan un amplio efecto multiplicador entre las pymes y unidades productivas, que son consideradas los beneficiarios finales de estas propuestas. La duración de sus proyectos debe estar contemplada entre un mínimo de 18 y un máximo de 27 meses. El importe del financiamiento de la Unión Europea para cada proyecto es de un mínimo de 200.000 euros y de un máximo de 300.000 euros. Estos fondos representan del 50 al 80% del presupuesto total. Es decir, si ustedes presentan una propuesta por un monto total de 375.000 euros, podrían pedirnos el monto máximo, que son 300.000 euros, y que es el 80%, y ustedes financiar el 20%, que serían 75.000 euros. Otro ejemplo podría ser un proyecto de 400.000 euros, en el cual solicitan al programa el financiamiento de 200.000 euros, que sería el mínimo que podían pedir, y los otros 200.000 euros financiados por las instituciones postulantes. Tengan en cuenta que esos montos que se marcan ahí es el saldo y deberá ser financiado a cargo de fuentes distintas del presupuesto general de la Unión Europea o del Fondo Europeo de Desarrollo. Revisemos ahora algunos requisitos. Cada proyecto debe ser presentado por una asociación entre al menos una institución latinoamericana y una institución de la Unión Europea, definiéndose una de ellas como líder o solicitante principal y las demás como cosolicitantes. Deben ser una entidad jurídica establecida en la Unión Europea o en América Latina. Para aplicar como líder deben cumplirse los siguientes criterios. Deben ser una persona jurídica sin fin de lucro, estar establecidos en uno de los países elegibles de América Latina o en un Estado miembro de la Unión Europea, e identificarse con un tipo de institución elegible que represente al sector privado o sea un centro de investigación. Los postulantes deben ser organizaciones empresariales que representen al sector privado, como por ejemplo, cámaras de comercio, cámaras bi o multilaterales, asociaciones comerciales, industriales y profesionales específicas del sector. Agencias sectoriales que trabajen con las pymes. También pueden participar, por ejemplo, centros de investigación, think tanks y otras organizaciones centradas en la innovación, digitalización o transición a la economía verde. Tengan en cuenta que esta convocatoria está destinada a organizaciones empresariales o en beneficio de las pymes. Las pymes y entidades con fin lucrativo no pueden postular. Las pymes y otras empresas son consideradas los beneficiarios finales de esta convocatoria, pero no son quienes pueden postular para los fondos directamente. Las organizaciones públicas sí pueden postular, pero deben hacerlo como cosolicitante en las propuestas. Las cámaras binacionales europeas, basadas en América Latina, son consideradas como parte europea. Las organizaciones internacionales pueden postular como un tercer socio, es decir, necesitarán de una organización de América Latina y una de la Unión Europea obligatoriamente para poder postular. Y las personas naturales no pueden presentarse. Cada institución puede presentarse una vez como solicitante y varias veces como cosolicitante en esta convocatoria. El monto del financiamiento para cada institución debe ser de hasta o como máximo de 300.000 euros en la sumatoria de los proyectos en que participe como ya sea solicitante o cosolicitante en toda la duración del programa. Tengan en cuenta que adjudicaremos como máximo 3 proyectos por lote por país, es decir, un máximo de 6 proyectos por país en esta convocatoria. Y esperamos que obtengamos muchas más propuestas de Argentina, también como de otros países de América Latina. A continuación haremos una revisión del proceso de presentación de propuestas. Deben revisar toda la documentación clave que se encuentra en nuestro sitio web, en el apartado de segunda convocatoria, que les mostraré al final de las presentaciones. Deben identificar al menos un socio en la Unión Europea o en América Latina para presentar un proyecto. Si no tienen un socio para formular la propuesta, pueden ingresar en nuestro sitio web y acceder a la plataforma de B2Match, que sirve para encontrar un socio estratégico para postular una propuesta. También se los voy a mostrar más adelante. Deben decidir el lote en el que desean participar, es decir, cadenas de valor sostenibles y libres de deforestación en la industria agroalimentaria, o transición a modelos comerciales circulares, eficientes en el uso de los recursos y bajos en carbono.
Deben descargar los documentos que deben completar y rellenar y enviar la propuesta. Es solamente el líder de la propuesta quien debe enviar. Tengan en cuenta que el plazo de presentación es el 23 de agosto antes de la medianoche de hora alemana. Por favor, no esperen hasta último momento para enviar la convocatoria. Como mencioné anteriormente, para encontrar un socio y presentar un proyecto de manera conjunta, pueden utilizar la plataforma de B2Match. Esta plataforma les permitirá contactar a personas de diversas instituciones y organizar reuniones. Por favor, creen su perfil de manera detallada para que sea más fácil que otras organizaciones y personas puedan identificarlo. Y tengan en cuenta que solo aceptaremos una persona por organización y que personas naturales o empresas con fin de lucro no pueden inscribirse. Es decir, que estamos restringiendo la inscripción solamente a aquellos que son potenciales candidatos para esta convocatoria. ¿Cómo postular? Repasémoslo nuevamente. Primero que nada, ingresen en nuestro sitio web, en el submenú componente 1, donde dice segunda convocatoria. En ese apartado de segunda convocatoria hallarán toda la información necesaria y los requisitos de postulación. En el mismo submenú encontrarán los documentos de postulación, deben descargarlos, llenarlos, firmarlos y adjuntar la información de sustento solicitada. En el mismo submenú encontrarán el formulario de postulación, deben hacer clic para poder llenarlo con toda la información requerida. Finalmente deben subir el formulario, los documentos solicitados y deben colocar sus datos y adjuntar tanto los documentos como la información de sustento. Este calendario incluye algunas de las fechas importantes que deben recordar. Cualquier plazo para solicitar aclaraciones o hacer preguntas referente a esta convocatoria finalizará el 2 de agosto y la última fecha en la que emitiremos aclaraciones es el 12 de agosto. La fecha límite para presentar las solicitudes es el 23 de agosto antes de la medianoche, hora alemana, y la notificación de las adjudicaciones está prevista para comenzar en finales de noviembre. La firma de los contratos está prevista aproximadamente en enero-febrero de 2024, así que pueden hacer sus proyectos con esta fecha de inicio aproximadamente. En caso de que tengan preguntas, tenemos en nuestro sitio web un formulario, luego les mostraré dónde está, y esta es la dirección de email a donde pueden enviarnos sus consultas, sus inquietudes, sus preguntas para que vayamos aclarándolas. Ahora doy paso a mi compañero Marcelo Alemán, que les va a comentar sobre la formulación del marco lógico y el plan indicativo que deben completar para postular. Muchas gracias, Irene. Buenas tardes con todas y con todos. Para nosotros, en esta presentación queremos tratar sobre el marco lógico y adicionalmente el plan de acción indicativo. Sobre el marco lógico queríamos establecer que básicamente tenemos un objetivo general, un objetivo específico que está compuesto por dos indicadores. Por ejemplo, el número de pymes que adoptan prácticas económicas sostenibles. Y adicionalmente tenemos dos resultados. Cada uno de estos resultados tiene 7 indicadores. Sin embargo, esta información ustedes la tienen dentro de los documentos de postulación, entonces ustedes podrán leerlo con mucho más detalle, con mucho más detenimiento. Para nosotros, habíamos priorizado justamente comentarles durante este workshop acerca de los objetivos e indicadores que están priorizados en esta convocatoria. Como ustedes saben, y ha sido indicado por mis compañeros que me precedieron en la palabra, nosotros tenemos una primera convocatoria que ya está siendo ejecutada y adicionalmente los socios de ejecución directa están ejecutando actividades dentro del programa. Por lo tanto, para esta convocatoria, los que vamos a mencionar ahora, son los objetivos e indicadores que para nosotros están priorizados. Dentro del objetivo específico, tenemos el indicador número de pymes de la Unión Europea y de Latinoamérica que adoptan prácticas económicas sostenibles y digitalizadas. Como ejemplo, hemos querido Hola, ¿qué tal? Bueno, no sé si tiene el mismo problema, no hubo problema técnico.
Irene, no sé si querés continuar vos. Hola Pablo, sí, debe haber un problema técnico, entonces lo que le propongo es que vamos a pasar a la presentación del presupuesto, que es la parte que voy a dar yo, y cuando se restablezca la comunicación con Marcelo, pasaremos de nuevo a ver la parte de marco lógico, ¿vale? Un segundo, voy a compartir mi presentación nuevamente. Hola. Ah, Marcelo. Pensamos que te nos habías ido, de haber tenido un problema técnico. Sí, no sé qué sucedió. De todas formas, quiero compartir la presentación. Sí, continúa. Muchas gracias. Sí, con respecto al objetivo específico, 1.2 para nosotros tiene que ver con el número de empleos verdes y digitales que se han creado a través del programa. Es importante mencionarles a ustedes que en este caso son empleos de tiempo completo. Y adicionalmente también estamos contando dentro de estos empleos aquellos que han sido reorientados, es decir, aquellos empleos que se han reorientado dentro de la ejecución, en este caso de las pymes, que son las beneficiarias finales de nuestro proyecto. El primer indicador priorizado para nosotros es el número de pymes que obtienen normas y o certificaciones de sostenibilidad específicas. ¿Sí? Hemos mencionado aquí las buenas prácticas de manufactura, pero adicionalmente también podría ser una certificación orgánica o también podrían ser certificaciones de carácter local, nacional y estas como algunas internacionales que pueden las pymes en este caso aplicar. Nuestro siguiente indicador tiene que ver con el crecimiento, en este caso el número de pymes que declaran haber aumentado su volumen de negocios como resultado directo del apoyo del programa. Como se ha mencionado, este programa tiene, entre otras características, fortalecer los procesos de internacionalización de las empresas. Tenemos algunos indicadores asociados a la generación de negocios, a la realización de eventos B2B y otros tipos de encuentros empresariales. Entonces, fruto de ese trabajo, les estamos aquí priorizando uno de nuestros objetivos, que es el incremento del volumen de negocios, es decir, de las ventas de las empresas. También deberíamos considerar que no solamente se considera la exportación, sino también las ventas de carácter local y las ventas, por supuesto, de carácter nacional en cada uno de los países. Otro indicador priorizado es el indicador que nos pide número de empresas que declaran haber ahorrado en el uso de recursos. Sobre los recursos, nosotros tenemos una visión amplia, entonces puede ser recursos, agua, energía, mano de obra, etcétera. Entonces, allí podemos tener una visión integral del impacto y del ahorro de recursos en cada una de las empresas. El siguiente indicador priorizado tiene que ver con el número de empleados de las pymes con mayores conocimientos sobre el acceso a financiación. Para desarrollar estos conocimientos se puede hacer a través de cursos, talleres especializados y temáticos de esta necesidad de las pymes sobre el tema de financiación. Ahora queremos un poco detallar más en el tema de los indicadores y las metas de las que está compuesto nuestro marco lógico. Les hemos comentado los indicadores, les hemos comentado aquellos que son priorizados. Y dentro de estos indicadores tenemos unos que son de impacto, es decir, que causan un efecto, una adopción de prácticas dentro de las pymes beneficiarias. Tenemos unos indicadores de gestión que básicamente gestionan o nos miden la gestión de las actividades que se han realizado. Y finalmente tenemos unos indicadores propios del proyecto. ¿Sí? En estos casos, para los indicadores de impacto, por ejemplo, como el que habíamos mencionado, el número de pymes que declaran haber ahorrado en el uso de recursos, ¿sí? Tenemos como meta el número de pymes, ¿sí? Tenemos otra meta que tiene que ver con el número de empleos que se había manifestado también. Sobre los indicadores de gestión, nosotros tenemos como metas el número de participantes o el número de encuentros B2B o el número de memorándums de entendimiento o convenios marco que se hayan firmado entre las instituciones miembros
o solicitantes del programa con otras organizaciones u otras instancias gubernamentales o privadas en el marco del desarrollo de estas gestiones. También conocemos y sabemos que pueden haber indicadores propios del proyecto, es decir, indicadores propios de su marco lógico, de su propia propuesta, que finalmente no necesariamente están apuntando o no necesariamente están enfocados en los indicadores del programa. Acá les vamos a mencionar a modo de ejemplo los indicadores que nosotros les hemos estado comentando. Sobre, por ejemplo, indicadores de impacto, tenemos el número de pymes que han reducido el consumo de agua potable. Sobre un indicador de gestión, como ejemplo, número de participantes en la difusión de las buenas prácticas del programa Al-Inves Verde. Y el indicador propio del proyecto, número de sensibilizaciones realizadas. ¿Sí? Nosotros hemos establecido dentro de nuestro mecanismo de monitoreo y evaluación fuentes y medios de verificación que están estandarizados, que están anclados a una plataforma de monitoreo y evaluación que ya está siendo utilizada por los proyectos que están en ejecución, así también como están los proyectos, los socios de ejecución directa que están ejecutando estas actividades. Por ejemplo, para el indicador de impacto, número de pymes que han reducido el consumo de agua potable, nosotros hemos desarrollado una autodeclaración, que es un formulario que se genera dentro de la plataforma, en el que la empresa beneficiaria asegura a través de este formulario que ha reducido el consumo, en este caso específico, de agua potable. También se puede agregar, por ejemplo, la factura del consumo de agua potable o del recurso que haya sido. Con respecto al ejemplo del indicador de gestión, tenemos el número de participantes en la difusión de las buenas prácticas. También tenemos establecido ciertos fuentes y medios de verificación, como la lista de participantes, como la presentación y varios otros documentos que ustedes los van a entregar y que los van a poner dentro de la plataforma. También las fuentes y medios de verificación asociados a los indicadores propios de su proyecto, nosotros los vamos a adoptar en relación a estas características o al tipo de fuentes y medios de verificación que ustedes nos planteen. Finalmente, dentro de esta primera parte de mi presentación, quiero hablarles sobre el plan de acción indicativo. Dentro del formulario de postulación tenemos este plan de acción indicativo, que como ustedes saben es un documento básicamente de planificación y que a nosotros nos va a permitir evaluar la coherencia entre lo ejecutado, entre lo planificado y cómo lo están pensando ejecutar. ¿Sí? Nosotros tenemos la primera columna en donde les vamos a pedir que incluyan el indicador del programa Al-Inves Verde y el indicador o el código asignado según su propia propuesta, según su propio marco lógico. En la segunda columna les vamos a pedir que incluyan el nombre de la actividad que se está ejecutando y a partir de ahí tenemos 12 columnas que representan los meses del primer año. En cada una de las celdas les vamos a pedir que coloquen una meta numérica que se va a conseguir en cada uno de los periodos, por supuesto, según corresponda. Y finalmente, vamos a tener la columna final, donde vamos a hacer la sumatoria de todo lo que se ha conseguido en cuanto a metas durante el año. Finalmente, les ponemos esto como ejemplo. En la primera fila, ustedes van a encontrar el indicador 1.1, que está relacionado con el resultado 1.1 de la propuesta. La actividad se denomina en los foros internacionales de la industria del empaque, se sensibilizarán a pymes del sector. En el mes 3 se conseguirán o se sensibilizarán a 100 pymes, en el mes 5 100 pymes, así sucesivamente hasta conseguir al total del primer año 300 pymes. En el siguiente ejemplo de la siguiente fila tenemos el indicador 2.1 asociados al resultado 1.2 de su propia propuesta, en la que decimos, la actividad se define como en el seminario de economía circular se difundirán las buenas prácticas de las pymes beneficiarias.
Este seminario se va a ejecutar en el mes 11 y vamos a tener un total de 400 pymes participantes. Como les mencionaba, este es un plan de acción indicativo que nos ayuda a medir la coherencia entre su propuesta y el enfoque de implementación y de planificación que ustedes nos están presentando. Muchas gracias y le doy el paso a Irene, que va a continuar con la parte presupuestaria. Muchas gracias, Marcelo. Vuelvo a comenzar entonces, como les dije, ahora yo les voy a comentar algunos aspectos técnicos que están relacionados a la elaboración del presupuesto que ustedes deben formular para presentar una propuesta. Entonces, vamos a comenzar por aquí, ¿vale? Okay. El presupuesto es el anexo que se llama número 3 y lo van a encontrar en nuestro sitio web, ahí donde dice encuentra aquí los documentos que debes usar para presentar tu proyecto. En la parte de abajo dice anexo del presupuesto. Todos los documentos están en 3 idiomas porque de hecho se puede postular ya sea en español, en portugués o en inglés. Entonces descarguen el documento que más les sea propicio para ustedes para poder completar. Esto es un archivo Excel, el formato que hemos puesto es un archivo Excel y que tiene todas estas hojas que ustedes ven aquí. Hay 2 hojas que son informativas para que ustedes comprendan cómo está estructurado y cómo deben formular ese presupuesto. Son estas hojas que se llaman aquí General y las 5 que se llama Detalle de líneas presupuestarias. Luego tienen nuestra hoja número 1, que es el presupuesto en sí mismo, la 2 que es la justificación, la 3 que es las fuentes previstas de financiamiento, y las 4, la división entre socios. Todas esas hojas se las voy a ir explicando ahora a lo largo de la presentación. Comencemos por los criterios de elegibilidad de los gastos. Ustedes deben tener en cuenta que los gastos deben efectuarse durante la ejecución de la acción, deben ser razonables y deben estar justificados, deben ser identificables y verificables, deben responder a criterios de economía y optimización de recursos, cumplir con la legislación laboral y tributaria vigente en cada país, y deben ser necesarios y asignados únicamente para la ejecución del proyecto. Veamos entonces algunos ejemplos de gastos elegibles. Por ejemplo, son los gastos de viajes del personal que participan en la acción, el costo del personal asignado a la acción, que incluye el salario bruto y las cargas sociales a cargo del empleador. También los contratos de servicio, suministro y trabajo, que eso es lo que permite la subcontratación. Entre los gastos no elegibles se encuentran las contribuciones en especies, las maquinarias, equipos y suministros a gran escala y las pérdidas por diferencia de cambio entre monedas. La otra hoja informativa es el detalle de líneas presupuestarias. En este cuadro podrán encontrar una definición de los costos que pueden incluir en cada línea presupuestal. Este detalle lo encontrarán en la hoja número 5. Es importante la revisión de esta hoja con el detalle de cobertura de costos para poder asignar correctamente cada gasto a la línea que corresponde. Esta es la hoja número 1, que es la que se denomina presupuesto, donde encontrarán agrupados por rubros las líneas presupuestarias. Tengan en cuenta que esto es un Excel y que está lleno de comentarios que sugerimos que vayan leyendo porque esos comentarios les serán útiles a la hora de completar el presupuesto. Este es un archivo Excel que tiene muchas fórmulas. No se pueden modificar, está protegido, o sea, no pueden modificar las fórmulas, me refiero. Pero lo que solicitamos es que utilicen este mismo archivo, que no creen uno nuevo, porque si no esas fórmulas no surtirán efecto. Veamos ahora algunos rubros presupuestarios. Por ejemplo, el número 1 es el rubro para los recursos humanos. Deben considerar exclusivamente aquí al personal permanente en nómina asignado al proyecto, ya sea en jornada completa o parcial. Digamos a lo que se llama en Argentina un empleado. Veamos entonces cómo se completa el presupuesto en este rubro 1. Primero deben describir el cargo,
la institución y el porcentaje de dedicación. Como pueden ver aquí en el ejemplo, el cargo que equivaldría a coordinador de proyecto, la institución sería CCN, son las iniciales, y 50% sería la dedicación en porcentaje de tiempo que dedicaría este empleado al proyecto. Veamos ahora cómo calcular el número de unidades que se calcula por mes. Queremos hacer énfasis en el cálculo del nivel de dedicación. Entonces, como ven aquí, se considera que son 22 días útiles de trabajo por mes. En este ejemplo hemos considerado un proyecto de 24 meses, es decir, que el total en 24 meses serían 528 días laborables. El administrador del proyecto, según este ejemplo, trabajará 15 meses en total, es decir, 15 meses por 22 días daría 330 días. Para calcular el porcentaje de dedicación, habría que dividir esos 330 días por 22 días por 24 meses. Entonces obtendríamos 62.5%, que es lo que vemos ahí en el número de unidades. El número de unidades serían entonces 15 y las unidades son meses. Esto, no se preocupen, que está explicado con detalle en los comentarios que expliqué en el presupuesto, porque sé que explicado de esta manera puede ser algo veloz, pero lo tienen todo detallado en los documentos. El valor unitario va colocado aquí y sería el valor por mes, donde hay que calcular sueldo bruto mensual más los beneficios sociales a cargo del empleador. Tengan en cuenta que no es elegible el pago de bonos por rendimiento o cumplimiento de metas. Veamos ahora el rubro de viáticos para misiones y para viajes. Esta es otra de las líneas presupuestarias que siempre se utiliza en todos los proyectos. Tienen que tener en cuenta que cubre los gastos de alojamiento, alimentación y transporte local, incluidos los traslados hacia y desde el aeropuerto, a excepción de los viajes que nosotros mismos convocamos, que ya más adelante se los voy a mencionar. El tope diario de per diem no debe exceder las tarifas publicadas por la Comisión Europea vigentes con fecha de febrero del 2020. Encontrarán también la tabla de todas las tarifas en el mismo archivo de presupuesto. El rubro 2 es el rubro de viajes. Tengan en cuenta que solo se aceptarán vuelos en clase económica o turista con un equipaje de máximo 23 kilos. En la línea 2.3 pueden incluir el transporte local y aquí van incluidos los viajes en otros medios de transporte que no sean vuelos. Se reconocerán también los gastos de traslado desde y hacia el aeropuerto para los viajes que nosotros convocamos. ¿Qué son estos viajes que nosotros convocamos? Son actividades transversales en las cuales tenemos la oportunidad de reunir a todos los proyectos para que puedan intercambiar experiencias y en el cual también desarrollamos actividades especiales para los proyectos que son de interés a toda la región. También está permitido el uso de vehículos para la realización de las actividades. Se reconoce la gasolina y otros costos del uso del vehículo por un máximo de 0.20 céntimos por kilómetro recorrido. Para ello tenemos un sistema de una bitácora que deben ir completando. En la parte de viajes y per diem hay unos montos que hemos colocado que no se pueden quitar. Estos montos corresponden a esos viajes que yo comenté, transversales, que organizamos nosotros. Entonces los montos ya están asignados para que ustedes dispongan de esa partida presupuestaria. En el rubro 3 tienen lo referente a equipo y suministro. Aquí pueden incluir, por ejemplo, el mobiliario básico de la oficina, es decir, las computadoras, el proyector, la impresora y similares. Por favor, tengan en cuenta que no serán gastos elegibles maquinarias y equipos y suministros a gran escala. En el rubro 4, que se trata de oficina del proyecto, es un rubro que les permite incluir gastos como el alquiler de la oficina, materiales de oficina y otros servicios como energía eléctrica, internet, teléfono, etc. En el rubro 5, que se trata de otros costos y servicios, podemos mencionar la línea 5.2, que es la verificación de gastos de auditoría. Tengan en cuenta que es obligatorio presentar un informe de auditor externo
para cuando ustedes vayan a solicitar una prefinanciación, excepto en la primera. Es decir, ustedes pueden solicitar dinero por adelantado para ejecutar. En ese momento no vamos a pedir el informe de auditoría, pero sí lo tendrán que ir presentando las veces posteriores y también cada vez que soliciten un reembolso. En la línea 5.5 pueden incluir los gastos de servicios financieros, que son, por ejemplo, comisiones bancarias y costos de emisión de cartas de garantía en caso de solicitar un adelanto de fondos. Y en la línea 5.6 van incluidos los costos de conferencias, seminarios, se incluye, por ejemplo, el alquiler de sala, el equipamiento, el catering, y también incluyen los servicios de un ponente o un expositor. En el rubro 6 deben ir incluidos todos los gastos de expertos externos, por ejemplo, expertos ya sean nacionales o internacionales que no estén en nómina, es decir, que no estén como empleados. Y también servicios de estudios de investigación y encuestas que sean desarrollados por empresas y no por consultores. Veamos ahora la hoja de justificación. En esta hoja se indicará para cada línea presupuestaria la descripción de los gastos que se realizan y que corresponden a una actividad técnica y a un resultado del marco lógico. Veámoslo más en detalle. En la primera columna encontrarán las líneas y sublíneas presupuestarias que se copian automáticamente de la hoja 1 del presupuesto. En la siguiente columna se justificará el detalle de los costos administrativos y de gestión que no son asignados a una actividad. Por ejemplo, los recursos humanos, los viajes organizados por SECUA, el alquiler de la oficina. En la parte de resultado deberán insertar el número y el nombre del resultado y los números de indicadores del marco lógico del programa Al-Inves Verde, al cual aportan, de acuerdo a lo que explicó mi colega Marcelo hace un ratito, y de acuerdo con el marco lógico que ustedes han desarrollado para su proyecto. Por ejemplo, resultado 1, se ha incrementado el conocimiento del sector empresarial sobre los beneficios de la economía circular. Y deben colocar también la actividad. Y como ven aquí en el ejemplo, van colocando según la actividad, por ejemplo, programa de capacitación para clúster en economía circular, la descripción. Viáticos en Perú para la identificación de brechas en temas de economía circular en las pymes beneficiarias. Y en la última parte, la columna donde dice cálculo detallado de los costos estimados, colocan el cálculo. En este caso, suponemos que hay un experto que viajó a Cusco y que tiene un per diem de 180 euros por día, que por 4 días daría un total de 720 euros. Veamos ahora la hoja de fuentes de financiamiento. Aquí se muestra la suma total de las contribuciones de los socios, es decir, de quienes aplican para este llamado de propuestas. En esta sala se registra la contribución que solicitan al programa. Aquí se muestra la suma total, que debe ser igual a la de los dos presupuestos que mostramos anteriormente, los dos montos, es decir, la contribución del programa más la contribución de los socios. Y finalmente este es el porcentaje de contribución que se está solicitando en este caso de ejemplo. Esta hoja es la división entre los socios. La contribución de SECUA debe ser distribuida en esta hoja entre el líder y los socios del proyecto. Tengan en cuenta que es una norma de esta convocatoria que la ayuda financiera no puede exceder 300.000 euros por solicitante en toda la duración del programa. Es por ello que se pide introducir el importe de la primera convocatoria concedida a su institución en caso de que proceda. Mi presentación termina aquí y cedo nuevamente la palabra a mi compañero Marcelo Alemán para que les dé algunos consejos de lo que deben hacer y lo que no deben hacer a la hora de postular. Listo, muchas gracias, Irene. Queremos justamente ahora comentarles sobre qué es lo que nosotros encontramos en la primera convocatoria y básicamente cuáles son aquellas lecciones aprendidas que queremos compartirles a ustedes de las postulaciones que hemos recibido. Sobre los documentos de solicitud, les pedimos que utilicen los formatos preestablecidos que están, como lo habíamos comentado anteriormente, dentro de la página web. Adicionalmente, que se aplique y se utilicen las instrucciones, así como el número de páginas recomendado, para que las evaluaciones tengan el mismo sentido y la misma coherencia, la misma lógica. Luego también les pedimos
no modificar los formatos, incluido el presupuesto, y no incluir formatos adicionales que no han sido solicitados o que no les hemos pedido dentro de los documentos de respaldo. En referencia a los documentos de postulación, para nosotros es muy importante identificar, en este caso, que la institución que está postulándose, tanto el solicitante como cada uno de los cosolicitantes, son instituciones sin fines de lucro. Por lo que les pedimos que en los estatutos se incluya un aviso o una portada en la parte específica donde menciona que son instituciones sin fines de lucro. También les pedimos que en el caso de que las propuestas vengan en un idioma diferente al español, al inglés o al portugués, incluyan una traducción, lo que facilitará identificar esta característica de instituciones sin fines de lucro. El solicitante debe presentar informes de auditoría externa de los 3 últimos periodos, siempre y cuando en su legislación nacional sea exigido. Entonces, será un documento a evaluar por nuestra parte. Y finalmente, también el solicitante deberá presentar copias de los estados financieros de pérdidas y ganancias y el balance general de los 3 últimos años. En este caso, queremos destacar que esto se trata para el solicitante principal y adicionalmente de los 3 últimos periodos. Luego les pedimos que en el apartado de experiencia se ponga de forma muy clara todo lo que nosotros estamos solicitando para poder evaluar. La experiencia necesitamos que se evidencie del solicitante principal, la experiencia del solicitante principal y de los cosolicitantes en la gestión de proyectos referentes a esta temática y finalmente la experiencia del solicitante principal en relación al manejo de fondos de montos similares al que ahora están solicitando. Entonces, si el proyecto es de 300,000 euros, nosotros en la experiencia deberíamos encontrar experiencias que estén en la ejecución de fondos de ese monto aproximadamente. ¿Qué es lo que nosotros queremos que ustedes eviten? Por ejemplo, si la propuesta viene o los estatutos del solicitante vienen en otro idioma, que por favor necesitamos las traducciones. En el caso de que en la legislación nacional se requieran auditorías externas, eso va a ser un requerimiento que debería estar cumplimentado por ustedes. La presentación de informes financieros de los periodos solicitados, eso es importante. Hemos tenido en la anterior convocatoria varias instituciones que pusieron otros informes de otros periodos. Y finalmente, que las experiencias no vengan suficientemente detalladas y que no nos permitan a nosotros tener una evaluación objetiva. Con respecto al presupuesto, les hemos entregado o dentro de la plataforma ustedes tienen un formato Excel. Necesitamos que venga en ese mismo formato. También que ustedes consideren los gastos de auditoría, visibilidad dentro del presupuesto, así como la emisión de la carta de fianza en el caso de que requieran un anticipo y también la inclusión de las cargas sociales referente a los empleados en el caso de las organizaciones empresariales que van a contar con sus empleados dentro del equipo del proyecto. Explicar cada una de las acciones, de las actividades que están, que son parte de la ejecución técnica. La idea es que vengan adecuadamente explicadas para conocer la lógica y la coherencia y los montos destinados. Y finalmente, mencionarles que cada solicitante y cosolicitante, independientemente de que esté participando en la primera y o segunda convocatoria, puede tener un presupuesto de hasta 300,000 euros por cada institución. ¿Qué es lo que no deberían hacer? Enviar, por ejemplo, el formato del presupuesto en un formato PDF, no incluir los gastos de visibilidad o los gastos de auditoría, y luego en el formato del presupuesto no incluir una descripción clara de cuáles serán las actividades y los gastos asociados a cada una de las actividades. Con respecto al marco lógico, les pedimos que tomen en cuenta que la mayoría de las metas del marco lógico del programa
son número de pymes, ¿sí? Luego tenemos los indicadores propios de la propuesta, es decir, los indicadores propios de su marco lógico deben tener nombres y metas claramente cuantificables y deben estar asociados a fuentes y medios de verificación que sean obtenibles y fáciles de alcanzar. Finalmente, les pedimos que se incluyan elementos transversales como la participación de mujeres, de jóvenes y también la creación de empleos. Les pedimos que no incluyan porcentajes en las metas del marco lógico del programa, pues nosotros tenemos como números relativos, como números absolutos, nuestras metas establecidas en nuestro marco lógico. Sobre la sostenibilidad, nosotros estamos interesados en conocer sobre las fuentes de financiamiento que ustedes están estableciendo para esta propuesta, pero adicionalmente también para la sostenibilidad de las acciones de cara al futuro. También que ustedes mencionen las estructuras, capacidades y experticias para que los resultados de la acción continúen a la finalización de este proyecto. También conocer sobre la apropiación institucional y el compromiso de los beneficiarios de cara a la sostenibilidad una vez finalizado el proyecto. Y también comentarnos sobre las posibilidades de réplica, escalabilidad y financiamiento dentro de esta propuesta. Para nosotros les pedimos que eviten dejar de evidenciar las posibilidades de generación de impacto, de generación de escalabilidad de esta propuesta. Y finalmente, con respecto al monitoreo técnico, dentro de la propuesta y dentro de la metodología de intervención, ustedes van a mencionar cómo va a ser la ejecución y la metodología. Esta metodología de intervención suya se junta al monitoreo que nosotros vamos a hacer, que ya estamos haciendo, de hecho, en los proyectos de la primera convocatoria, con la finalidad de que este monitoreo pueda permitir conocer los resultados, rescatar la información y, por supuesto, tener claras las metas que se están consiguiendo durante la ejecución del proyecto. Les agradezco por su tiempo y le doy la palabra a Irene para que podamos continuar con el siguiente punto. Muchas gracias, Marcelo. Como comenté hace un ratito, voy a hacerles un recorrido rápido por el sitio web para que puedan ver cómo encontrar la información. Entonces, aquí donde dice componente 1, segunda convocatoria, accederán a esta página donde está este banner amarillo, donde está bien resaltado, que es hasta el 23 de agosto. Aquí donde dice, encuentra aquí los documentos que debes usar para presentar tu proyecto, están listados todos los documentos en tres idiomas, como mencioné, los lineamientos de postulación, guía de concesión de subvenciones, anexo de formulario, etcétera, etcétera. Luego en recursos tienen alguna información complementaria que pueden mirar, algunos videos y flyers sobre el programa, y en el margen derecho encontramos, bueno, la lista de workshops que ustedes ya han accedido a este workshop, el video del evento de lanzamiento y los workshops que hemos ido realizando. Es decir, no vamos a compartir los PPT que hemos mostrado hoy directamente, vamos cargando los videos. Aquí donde dice dudas, tienen información súper importante. Donde dice aquí, tienen el formulario que deben completar y enviarnos a esta dirección de mail. Y las respuestas se van publicando en esta parte. De todas formas, también utilizamos las redes sociales para apoyar la difusión de las preguntas que vamos publicando. Para encontrar un socio en este apartado, pueden acceder a la web de B2Match, donde pueden registrarse, y como verán, ya hay varios participantes que lo han ido haciendo. Entonces, hemos llegado hasta aquí con lo que es la parte de la presentación, y ahora doy paso a Pablo para que nos haga las preguntas que le ha hecho llegar el público. Hola, Irene, bueno, muchas gracias a Marcelo por las disertaciones.
Mi primera pregunta, ¿es posible que un municipio se postule como cosolicitante en una asociación o hay que esperar al lanzamiento del segundo componente? En ese caso, ¿cuándo será el lanzamiento aproximadamente? Vale, tengan en cuenta que si bien todos somos al Inves Verde, hay 3 componentes por separado. Nosotros representamos al componente 1 y esta convocatoria no está ligada ni se superpone con las convocatorias que realice el componente 2. Es decir, todos los requisitos que yo expliqué son absolutamente aplicables para nuestro componente y para esta convocatoria. Para consultar sobre otros lanzamientos de la convocatoria 2, deben contactarse directamente con ese componente. Un municipio sí es, en principio, elegible para esta convocatoria, como expliqué anteriormente, como cosolicitante. Perfecto. Segunda pregunta. ¿El proyecto debe realizarse exclusivamente a través de cámaras empresariales mediante consorcio de empresas asociadas? ¿Qué condiciones se exigen a las pymes? Mira, a las pymes nosotros no exigimos condiciones especiales. Como dije anteriormente, como está descrito en los lineamientos de la convocatoria, la propuesta debe ser presentada por organizaciones de base empresarial o todas las otras que mencioné como ejemplo, como think tanks, centros de investigación, etc. Lo importante es que sean sin fines de lucro. Y las pymes, para nosotros, el único criterio es el criterio que pertenece al país. O sea, si según la legislación del país, las empresas que van a ser beneficiadas con esta propuesta son pymes, para nosotros son pymes, porque cada país tiene criterios diferentes, entonces no podemos establecer uno solo unívoco para todos los países. Perfecto. Esta sería una pregunta para Marcelo. Los indicadores priorizados compartidos no son exactamente iguales a los cargados en el documento de guía para los solicitantes. Por ejemplo, allí se menciona el indicador 2.3 y 2.6. ¿Cuál es el que tenemos que tomar como referencia? Marcelo. Muchas gracias por la pregunta. Súper pertinente. A mí se me había perdido la lámina, pero aquí está el indicador 2.6. ¿Sí? Básicamente el indicador 2.6, hablamos ya del 2.3 por si acaso. El 2.3 tiene que ver con el personal capacitado en fuentes de financiamiento, personal de las empresas. Y en el caso del 2.6 tiene que ver con el número de proyectos financiables desarrollados por las pymes a través, en este caso, de las BMO o de las organizaciones empresariales. Este tiene que ver y está directamente ligado con el marco lógico de nuestro programa. Perfecto. Otra pregunta dice el número de proyectos financiables desarrollados por MIPYMES a través de organizaciones empresariales. El indicador 2.6, si lo podías explicar más en detalle. Exactamente, muchas gracias y por eso lo dejé proyectando ahora. Para nosotros, dentro del mecanismo de intervención que ustedes o que las propuestas van a tener, van a estar enfocadas en las pymes y por supuesto habrán algunas empresas, algunas pymes que estén interesadas en profundizar su cambio, por ejemplo, de modelo energético o la implementación de nuevos procesos o de certificaciones. Entonces, esta posibilidad de que las pymes soliciten financiamiento es lo que nosotros estamos, en este caso, midiendo, que las organizaciones empresariales acompañen a las empresas en el desarrollo de estos proyectos, las guíen y, por supuesto, contacten hacia las instituciones de financiamiento. No vamos a pedir o no estamos midiendo o no vamos a medir que se haya otorgado el financiamiento por, en este caso, bancos tradicionales o banca de segundo piso, sino más bien es el número de proyectos que han sido desarrollados por las pymes con el acompañamiento de las organizaciones empresariales que son postulantes como solicitante principal o como cosolicitante. Con eso espero que esté completamente claro o al menos mucho más claro para aquellas organizaciones que dentro de sus servicios tengan estos procesos de acompañamiento a las empresas en el desarrollo o en la realización de proyectos. Muy bien, muchas gracias, Marcelo. Otra pregunta, ahora sería para Irene.
Leyendo la guía entendemos que el lote 1 es solo para propuestas que se centren en algunas producciones. ¿Es así? Se mencionan algunas producciones en el lote 1 efectivamente, pero también se pueden aplicar según otros cultivos, otras producciones. Perfecto. En el caso de empresas de software, desde la Cámara Empresarial, ¿se deben presentar proyectos que mejoren la calidad ambiental? Como dijeron al principio, ¿hay algunos otros objetivos más aparte de este? Todos los objetivos están mencionados en la guía de la convocatoria, entonces sería importante que lo lean en detalle y ahí van a encontrar la descripción de los temas que se sugieren y también tienen indicaciones sobre otros temas para los que podrían aplicar. Perfecto. Otra pregunta. En la guía dice que se seleccionan 3 propuestas por país y por lote. Es decir, ¿son 6 proyectos en total los posibles a seleccionar como máximo en Argentina? En principio sí, pero también manejamos una lista de reserva y en caso de que queden fondos disponibles y que en otros países no haya propuestas que cumplan con los criterios para ser aprobadas, podríamos eventualmente entregar más proyectos por lotes en algunos países. Perfecto. Otra pregunta. ¿Hay que abrir una cuenta bancaria en banco oficial, por ejemplo, el Banco Nación? No, puede manejar su cuenta habitual. Perfecto. ¿Cada cuánto se deben realizar las rendiciones? ¿Este plazo está pautado en las bases de convocatoria o se establece cada solicitante? No, no está establecido en las bases de la convocatoria. Eso se informa luego, una vez que han sido adjudicados. Actualmente es un proceso de 3 meses. Perfecto. Bueno, la última pregunta. ¿La solicitud de garantía financiera puede ser un proceso complejo en Argentina? ¿Cómo fue la experiencia en la última convocatoria? De la última convocatoria te puedo decir que los proyectos que han postulado de Argentina y han sido adjudicados se están ejecutando. Sabemos que es un proceso difícil en Argentina, pero no solo en Argentina, sino que muchas instituciones de otros países a veces no encuentran la posibilidad de conseguir una garantía financiera por sus características, por sus relaciones con el banco, por ciertas políticas de los países. Puede haber diversas razones. Entonces, tengan en cuenta que tampoco es obligatorio trabajar con una garantía financiera y un adelanto. Si la organización puede trabajar mediante la metodología de reembolso, esto también es posible para poder ejecutar el proyecto. Perfecto. Bueno, esa es la última pregunta. Bueno, quiero agradecer a Irene, a Frank, a Marcelo y a Manena por el trabajo realizado el día de hoy. Y les deseo a todos ustedes que tengan una muy buena tarde y que puedan realizar y presentar el mejor proyecto. Muchas gracias, Pablo, y éxitos para todos con la postulación. Muchas gracias a todos.